de las células humanas, que tenemos 46 cromosomas, pero en este caso por pareja, 23 pares. Entonces, no sé, en diferentes cromosomas, supongo que, pues, 10 cromosomas o 15 cromosomas o de esas fibras que tenemos, van a tener pequeñas secuencias que codifiquen para RNA ribosomal. Entonces, todas esas regiones se van a juntar, o sea, como que van a coincidir todas, ¿sí? En una región donde se van a empezar a transcribir, ¿sí? Porque recuerda que los RNA son transcritos, ¿sí? Que provienen precisamente de los ADNs, pero que exclusivamente codifican para los RNA ribosomales. Y vamos a tener 3 tipos de RNA riboso perdón, 4 tipos de RNA ribosomales. Y luego se van a asociar a todas esas fibras de RNAs ribosomales con proteínas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Porque se ve muy grande, muy oscuro, muy sobresaliente, porque es un conglomerado de fibras de ADN de diferentes cromosomas o de las diferentes fibras que tenemos de nuestros cromosomas que están constantemente transcribiéndose. Además, se dice que son RNAs constitutivos, que significa que es un proceso constante, constante, o sea, que nunca dejan de transcribir RNA ribosomal solo durante la división, pero ya dijimos que la mayoría de las funciones celulares hacen una pausa durante la división para dar espacio o dar lugar para que se acomoden nuestros cromosomas y se separen en 2 células. De hecho, también se forman 2 regiones, porque después de la replicación de todas las fibras de ADN, pues también se duplican las regiones que codifican para esos RNAs. Entonces, vamos a tener antes de la división como si tuviéramos 2 nucleolos, ¿sí? Ya casos excepcionales, algunas células de forma normal tendrán más de un nucleolo, pero digamos, son como cuestiones muy especializadas, la mayoría solo va a tener un nucleolo, pero antes de la división se van a poder ver 2 regiones, y además muy cercanas, que le llaman organizadores nucleolares. Ahora, todo esto está señalado, todo esto está marcado por un conjunto de proteínas, de enzimas que precisamente conglomeran o llevan a un lugar específico todas esas fibras para que se empiecen a sintetizar o a organizar todo el proceso de los RNAs ribosomales en proteínas y ya terminen formando la subunidad mayor, la subunidad menor, que ya cuando están maduras salen del núcleo a través del poro nuclear y entonces se van a utilizar en el citoplasma. Entonces, ¿qué hay en el nucleolo? Fibras de DNA que codifican para los RNA ribosomales, luego las 4 fibras, pero bueno, no 4 en general, sino muchas copias de cada fibra, son 4 diferentes RNA ribosomales, las proteínas que ensamblan a las fibras de RNA ribosomales y luego ya las subunidades mayor y menor de los ribosomas. ¿Sí? Todo eso está en el conglomerado del nucleolo. ¿Sí? Sí, profa, muchas gracias. Aunque algunas digo, bueno, no células, sino algunos autores, algunos libros, incluso algunas imágenes mismas de las que yo les pasé o que yo les describí, pues lo ponen como si fuera un organelo, ¿no? Como si fuera algo así como que, incluso como si fuera rodeado por membrana, como si fuera un organelo dentro del núcleo, pero no, o sea, simplemente es un conglomerado, no tiene forma esférica tampoco, como lo demuestran algunos modelos, sino que es amorfo, pero sí concentrado, se ve muy oscuro, se ve como un puntito negro, pero no es nada que ver con una esfera, sino más bien es amorfo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se está organizado? Bueno, que eso tiene que ver con, la pregunta 3, ¿no? ¿Cómo está organizado? Pues, porque es un conjunto, un conglomerado molecular de todas las fibras de ADN que codifican para los RNAs ribosomales, luego los RNAs que se están transcribiendo, los ribosomales, 4 tipos con muchas copias, N copias y constantemente, constantemente, no se detiene solamente durante la división. El resto de la vida de la célula va a estar constantemente,
produciendo RNAs ribosomales. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo. Siempre se va a requerir ribosomas para la síntesis de proteínas. Si detienes la síntesis de proteína en la célula, pues la célula se muere. O sea, si no tiene proteínas, porque las proteínas participan en todos los procesos, pues simplemente la célula no podría mantenerse viva, ¿sí? Entonces, sí deben de tratar de identificar cuáles son preguntas de descripción anatómica, de morfología de la estructura, por ejemplo, cómo está organizada la envoltura nuclear, qué es la envoltura nuclear, qué es el nucleolo, qué es el núcleo en general. Entonces, más bien son descriptivas, tratando de representar o de ejemplificar una forma de un organelo, ¿sí? Que a lo mejor puede tener algunas otras estructuras más finas o más específicas, a diferencia de que si tienen ustedes que explicar una función, ¿sí? O sea, una cosa es descripción de una estructura y la otra ya explicar un proceso que tiene que ver, por ejemplo, cómo se lleva a cabo la síntesis de proteínas. Pues ahí ya no va a ser una descripción simple, sino ya un proceso, ¿sí? Entonces, dependiendo de la pregunta, entonces, bueno, todas las primeras, por ejemplo, la uno que, pues, tienen que describir al núcleo, ¿sí? De las partes que conforman un núcleo, que la mayoría, pues, puede ser esférico, pero, pues, no es la única forma de un núcleo. Entonces, aquí más bien es anatómico, la forma en que se organiza el ADN, la básica y, bueno, ya la ultraestructural. Luego el nucleólogo, lo que acabo de mencionar, cómo está conformado, describirlo, no precisamente las funciones, porque también creo que, sí tiene también las funciones, ¿qué es eso, no? La función principal es la síntesis de ribosomas, ¿no? La envoltura nuclear, que es también descriptivo, ¿sí? Qué elementos están formados. Y ya si tienen que explicar la función, bueno, pues la lámina nuclear tiene múltiples funciones, ahí sí tendrían que describir. No sé si tengan duda en cuanto a las funciones de la lámina nuclear, que es algo más específico. Yo por favor, nada más le va a dar la lámina nuclear estabilidad o igual va a impedir el paso de así, no sé, células extrañas o alguna cosa extraña en la célula. O sea, solo es para protección y estabilidad. Pues protección no es precisamente para evitar partículas extrañas, no, sí, da soporte, da estabilidad, forma al núcleo y da anclaje a todas las fibras de ADN que tenga una célula, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos 46 fibras, pues todas nuestras fibras están ancladas. En uno de sus extremos, solo un extremo está anclado, ¿sí? El otro extremo está, digamos, libre. Pero todas nuestras 46 fibras van a tener un punto de anclaje precisamente en esa lámina nuclear, que también le va a dar la forma, va a funcionar como una especie de malla o de armazón, ¿sí? Proteico, que le va a dar esa forma a nuestro núcleo, ¿sí? Y también, pues, es el sitio de anclaje y también del sitio donde se va a empezar a condensar todas las fibras para la formación de los cromosomas. Acuérdense que cuando el núcleo no se está dividiendo, bueno, la célula no se está dividiendo, pues tenemos cromatina, o sea, una forma básica de condensación de las fibras. No vemos fibras, solamente se ve ahí todo un conglomerado molecular, pero no vemos fibras. Al momento que inicia la división o que va a empezar la división, las profases en general, no importa profase de qué tipo de división, pues sí es importante que empiece el proceso de condensación a partir del punto de anclaje para formar el cromosoma, pero el cromosoma pues ya es la forma más compactada o más compacta de nuestras fibras de ADN que solamente se van a llevar a cabo durante la división celular. También la lámina, otra de las funciones importantes es desensamblar al núcleo, háganse cuenta como que si se partiera o se desgajara, o cómo decirlo, que como un rompecabezas, ¿no? Que se desarma y se retrae hacia la periferia de la célula para que los cromosomas se puedan mover en la parte central de la célula. Si recuerden que los cromosomas no pueden salir del núcleo, no es que son demasiado enormes, superan cualquier
es tamaño de poro, ¿sí? Entonces, lo que se desarma es el núcleo para que los cromosomas empiecen a alinearse y después repartirse, ¿sí? De un lado y de otro de la célula para que sea lo más equitativo posible. Y también que esa cantidad de envoltura nuclear, de membrana nuclear, pues alcance para formar 2 nuevos núcleos, ¿sí? Entonces, también participan en el proceso de división celular. Sí, principalmente ensamblando los cromosomas y desarmando a los núcleos, ¿sí? Ok, profesora. Sí, gracias. Ya me queda más claro. Sí, y en general, o sea, depende, ustedes pueden ser a lo mejor, pues, una explicación básica. Obviamente, no les voy a preguntar, preguntas muy largas en el examen, pero recuerden que este cuestionario lo tienen que entregar como parte del requisito para su tercera evaluación. La tercera evaluación va a estar formada de, el examen, ¿sí? Primero el examen. Luego, no la mitad, sino una parte, un porcentaje, una parte de su calificación del modelo de división de mitosis y meiosis, ¿sí? Ahí todavía hay dudas de que, si les voy a tomar la mitad de la calificación o un porcentaje. Recuerden que, las tareas, cuando se van a 20 puntos, como lo hicimos en el primero y en el segundo examen, pues solamente una parte de esa calificación va para el examen y la otra parte, bueno, si sacan 20 puntos, pues sí, 10 para tareas y 10 para el examen, ¿no? Luego se promedia. Pero si sacan 17 o 16, bueno, pues no les puedo poner, pues, digamos que dicen 16, pues se divide en 2, en 8. 8 y 8, no, o sea, trato de ponerles más calificación para la tarea, porque acuérdense que también hay un porcentaje de tareas que se va al 20%, y entonces si tienen muy baja calificación en tareas, pues también les va a bajar su calificación final. Entonces, solamente les voy a poner, digamos, si sacan 16, les pongo, no sé, 7 puntos, ¿no? De la tarea para el examen y los otros 9 puntos para lo que corresponde a la parte de trabajos y tareas en general. Sí, o sea, no es equitativo. A lo mejor sí en esta parte sí van a ser 3 evaluaciones, o sea, 3 calificaciones. El examen, el modelo de división y en este caso el cuestionario. Pero bueno, no les puedo dar tampoco así el valor de 33, 33, 33, sino que a lo mejor le doy un poquito más al examen, el 50, y luego las otras 2 se divide entre cuestionario y el modelo de división celular, ¿sí? Entonces, sí va a ser muy claro, bueno, yo les voy a explicar exactamente cómo, voy a tratar de poner los porcentajes, o a lo mejor 40 y 60, no sé, también depende de cómo salgan en el examen. Si todos sacan 10, bueno, pues entonces 50 y 50, ¿no? Por decir, si salen muy bajos, pues a lo mejor le disminuyo el valor al examen, supongan que sacan, pues la mayoría por debajo de 8, pues entonces que el examen valga 40%, o sea, bajarle el porcentaje para que las tareas sean, digamos, un valor mayor, no saquen baja calificación. ¿Sí me expliqué? Sí, profa, gracias. Entonces recuerden que esta guía o este cuestionario, pues tiene la intención precisamente para que revisen, lean, estudien y bueno, pues si entienden la mayoría de las preguntas, pues obviamente el examen va a ser muy fácil para ustedes, pero tienen que entender todo lo que hay, aunque no con tanto detalle, porque no les voy a preguntar tanto, o sea, ni siquiera hay preguntas abiertas. Bueno, sí hay una, pero una o 2, pero no son preguntas muy amplias. O sea, sí van a tener que escribir, pero va a ser mínimo, ¿sí? O sea, no tienen que darme toda una explicación completa, todo un compendio, ¿no? Sino algo muy breve, algo muy conciso. Bueno, entonces estábamos en la lámina nuclear. Ya más o menos entonces quedó claro la función de la lámina nuclear. El complejo de poro, pues ahí, pues igual que sí, que es para qué sirve, qué función tiene, explicar, cómo está estructurado por fuera, por dentro, por qué es tan grande,
que está, que es selectivo porque no está abierto constantemente o permanentemente, que tiene que llevar a cabo una serie de señales moleculares para que se abra. O sea, no puede entrar o salir cualquier molécula, tiene que ser solamente bajo pues ciertas señales, ciertas claves específicas a nivel molecular para que ese proceso sea ya sea de importación, o sea, que entre del citoplasma al núcleo. ¿Qué entra del citoplasma al núcleo principalmente? ¿Qué es lo que se importa del citoplasma hacia el núcleo? De todo lo que hemos visto. ¿Qué es lo que tiene que entrar por el poro nuclear hacia del citoplasma hacia el núcleo, precisamente? ¿Proteínas? Todas las proteínas, porque las proteínas se sintetizan en el citoplasma o en el retículo rugoso. Entonces, si necesita una proteína que vaya al interior del núcleo, si no es proteína de membrana, pues entonces será del citoplasma poronuclear en núcleo. Si es de membrana del núcleo, pues es a través del retículo rugoso, pero se va incorporando, ¿sí?, de forma directa a la envoltura nuclear, ¿sí? Ya esas proteínas no van a, digamos, no van a, fluir o no van a ser del lumen del retículo, sino van a ser parte de las proteínas de membrana del retículo que se van a ir incorporando a la envoltura nuclear, ¿sí? Igual que como todas las proteínas que son parte de las membranas, igual de las membranas plasmáticas o de la periferia de la célula, de todas las proteínas de membrana de todos los organelos, pues va a ser el mecanismo siempre de formación desde el retículo rugoso. Todas las demás proteínas, todas las estructurales, todas las proteínas solubles, todas las que tienen que llegar a la parte del nucleoplasma, todas son de origen citoplasmático, pero ni una proteína se va a sintetizar en el núcleo, todas se van a sintetizar afuera del núcleo. Y entonces del núcleo hacia afuera, ¿qué es lo que se va a exportar? ¿Qué exporta el núcleo hacia afuera? Los ARN. Todos los ARNs o RNAs, todos, absolutamente todos, ya sea ribosomal, ya sea de transferencia, ya sea mensajeros principalmente, ¿sí? Todos los RNAs no viajan solitos, recordando que ningún RNA se va solito, todos son acompañados por proteínas, incluso también el mensajero, ¿sí? Pero, pues, proteínas que originalmente, se importaron del citoplasma, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto es para entender un tanto el paso de las moléculas, o en este caso son macromoléculas, en un poro especial. Entonces, la pregunta, pues, más bien tiene que ver con la descripción del poro, no tanto de las funciones, pero bueno, yo mencioné las funciones, pero más bien tendrían que, decir que es un poro, pues, especial, no es como cualquier poro, porque es el único sitio de poros que podemos decir que permite la entrada y salida de macromoléculas. La membrana plasmática no permite paso de proteínas, por ejemplo, o de cualquier otra macromolécula, ¿sí? Bueno. Luego nos vamos al contenido de material genético o cromatina. Entonces, explicar qué es la cromatina. Hay 2 tipos de cromatina, específicamente, bueno, pues la heterocromatina y la eucromatina, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Sí? Entonces, bueno, que cuando la célula no se está dividiendo, que cuando la célula tiene o está conformado el núcleo como tal, pues podemos decir que es cromatina. Cuando se va a dividir, este mismo material se ultracondensa y ya no se llama cromatina, se llama cromosomas, ¿sí? Entonces, sí entender muy bien cuándo le decimos cromatina y qué es la cromatina. La cromatina incluye, ¿sí?, en general, bueno, pues primero, pues todas las fibras de ADN, pero pues también en la cromatina, pues es que algunos autores lo consideran como parte de la cromatina a los nucleolos, curiosamente, y se considera como una cromatina ultracondensada.
aunque bueno, pues estructuralmente hablando, pues también sería como parte de la cromatina, pero una cromatina combinada, porque exclusivamente la cromatina como que decimos que es nada más el ADN, ¿sí? Pero el ADN nunca está completamente solo, ¿sí? Recuerden que el ADN está asociado a proteínas como las histonas, que lo compactan, está asociado a los RNAs que se están transcribiendo. Entonces, a todo el conglomerado molecular del núcleo le llamamos cromatina, pero nos referimos específicamente a las fibras de ADN que están ligeramente compactadas en la eucromatina o muy compactadas en la heterocromatina, ¿sí? Entonces, saber diferenciar muy bien esas dos estructuras o esas dos partes de del mismo material genético, ¿sí? Y luego viene, pues ya, si la célula se va a dividir, pues entonces ya no le llamamos cromatina, le llamamos cromosoma, y entonces lo tienen que describir ya en la pregunta 8, dice que, bueno, pues ya está condensado, ya se va a dividir o ya se está dividiendo la célula, pues entonces ahora describan los cromosomas. ¿Qué es un cromosoma? Ah, y algo muy importante, ¿en qué etapa del ciclo celular se pueden observar? ¿Alguien sabe? ¿Quiere comentarlo o se lo reserva? Porque esa no se la voy a contestar. Se pueden apreciar solamente cuando la célula se divide. Pero en qué, bueno, así dice etapa del ciclo celular, pues sí se acepta, porque no está diciendo exactamente en qué fase de la división, sino en qué etapa del ciclo celular, pues en la etapa de división, sí, correcto. Así sería como que nada más una pregunta muy general. Si les pregunta en qué etapa en qué fase de la división, entonces sí, pero en este caso solo en qué etapa del ciclo celular que corresponde a la etapa de división, correcto. Pero primero tienen que hacer su descripción de las partes de un cromosoma, ¿sí? Aquí sí, bueno, ¿en qué etapa? Bueno, hablando del ciclo celular, entonces la formación de los cromosomas en la etapa de división. Luego la 9, ¿cuál es la etapa de ciclo celular? Entonces, describir también, recuerden que vimos a grandes rasgos las etapas del ciclo celular, que era la etapa G1, S, G2 y precisamente la de división. Entonces, aquí se describe, o sea, les dice, por ejemplo, cuál es la etapa de ciclo celular en donde se duplica el material genético de todas las fibras de DNA para que posteriormente la célula se puede dividir. Si recordamos el ciclo celular, entonces ustedes díganme en dónde se duplica todo el material genético. Aquí es una pregunta muy cerrada. Ocurre en la etapa S. Exactamente, o sea, no les pide nada de explicaciones, nada de nada, simplemente describir la etapa. En este caso, la etapa S. Entonces, igual, repito, son 4 etapas, G1, S, G2 y división. O M también se conoce como etapa M, de mitosis o meiosis. Entonces, exclusivamente, así, nada más. Es todo lo que les pide en esta pregunta, ¿sí? Y luego viene la 10, que también describe, pues, parte del ciclo. Pues es una etapa de ciclo celular donde la célula está en crecimiento con una actividad metabólica muy grande, el núcleo está compacto y es en donde la célula se mantiene la mayor parte del ciclo. ¿Alguien sabe esta respuesta? Es la etapa G1. G1, exacto, muy bien. Y luego ya viene una pregunta muy completa. Ay, ¿qué pasó? Aquí se activó mi Google Chrome. Bueno, describa cada una de las fases del ciclo celular. Entonces ya, ahí ya tendrían que ser, pues qué pasa en G1, en S, G2 o división, ¿no? Entonces, pero ya parte de todo el ciclo completo, ¿no? Luego ya viene la división. Aquí sí tienen que tener mucho cuidado en las preguntas, algunas de estas, todas las de división, pues puede venir en el examen, eso sí, o sea, no hay duda
de que va a venir por lo menos una pregunta de división, pero van a tener que describir o entender cada una de esas. No necesariamente ustedes las tienen que escribir, sino que pues a lo mejor yo les pongo, como en este caso, por ejemplo, la pregunta 12. Describo la etapa, describo qué pasa en el proceso y ustedes solo tienen que poner la fase. Por ejemplo, es un tipo de división celular. Bueno, aquí es tipo de divisiones, está muy general, en donde se forman 2 células hijas diploides con la misma cantidad de material nuclear o cromosomas que la célula original. Entonces, esto está muy fácil. ¿Esto qué es? Es aquí para distinguir tipos de división. Solo tenemos 2 tipos. ¿Cuál sería esta? ¿Alguien? La mitosis. La mitosis, exacto. Y la otra entonces, pues, sería la otra división, donde en la 13 es un tipo de división celular, en donde se forman 4 células haploides o con la mitad de la dotación cromosómica que la célula que la originó. ¿Esta cuál sería? Pues la otra división, ¿que sería cuál? La meiosis. La meiosis. Y luego tendrán que decir, bueno, pues no nada más están las diferencias, también hay similitudes. Entonces, diferencias comparativas entre mitosis y meiosis. Algunas pueden ser semejanzas y algunas también pueden ser diferencias. Hay más diferencias que semejanzas, pero igual tendría que compararlas en una especie de tabla, ¿no? Y bueno, decir, por ejemplo, qué tipo de células o de organismos realizan la mitosis y dónde se realiza la meiosis, y poner ejemplos de algunas células, algunos tipos de tejidos o de organismos unicelulares, organismos pluricelulares, y ahí sí ustedes tendrán que investigar exactamente, bueno, pues qué tipo de células en general, pero también dando ejemplos. ¿Sí? En general, bueno, quiénes realizan la mitosis y quiénes realizan la meiosis y poner algunos ejemplos de cada una de las divisiones. Eso creo que también está sencillo, ¿no? Luego viene ya, eso sí, ahí donde deben tener mucha atención de ser muy precisos, o sea, puede ser muy específicas en las preguntas para que ustedes puedan describir o puedan entender qué pasa, ¿sí? En cada una de las fases o etapas de la división, que era precisamente el propósito que teníamos para su trabajo, su modelo que hicieron de división celular. Algunos sí los pusieron con todos los detalles, pero otros fueron muy generales y entonces, bueno, todavía no les mando las calificaciones a todos, de hecho nada más he estado revisando, pero sí, algunos me quedaron a deber, porque hicieron así como que una división muy sencilla, sin describir cada una de las etapas. No tenían que describirlas, con escrito, con texto, simplemente con su modelo, pues, ver qué pasa, sobre todo a nivel de cromosomas. Y algunos ni siquiera me pusieron cromosomas, entonces, pues, si no hay cromosomas, si no hay segregación de material, genético, de ADN, que le llamamos cromosomas, pues, entonces pues no hay forma de describir lo que pasa, porque precisamente las etapas o las fases de la división, tanto de mitosis como de meiosis, implica eso, lo que acabamos de describir, que se forman 2 células iguales, diploides, con la misma cantidad de material genético que la célula original, o que se forman células haploides, ¿sí? O con la mitad de la dotación cromosómica que la célula original. Entonces, todo lo de división tiene que ver con la cantidad de material genético, con la segregación o la forma en que se separan o se segregan todas esas fibras de ADN transformadas en cromosomas. Entonces, todos aquellos que no me describieron los cromosomas en el modelo, pues ahí van a quedar con puntos menos. Y bueno, algunos trabajos sí sorprendentes, son trabajos muy, muy elaborados, muy bien hechos, y bueno, algunos les voy a pedir que me demuestren que hicieron el trabajo, porque no sé, algunos, no he encontrado, hasta ahorita no he más bien no he buscado que, se traten de plagios, pero sí, en algunas ocasiones, sí, les voy a mandar ahí información de que me demuestren que ese modelo lo hicieron ustedes. Pero, bueno, mientras no tengan información o no reciban esa información, quiere decir que no hay duda de que ustedes lo hicieron, ¿sí? Pero también,
Se han dado los casos de que por ahí algunos, los buscan en la red, hay muchos modelos, maquetas de plastilina, de diferentes materiales, y que solo los copian y los suben. Entonces, sí necesito que sean auténticos, que ustedes los hayan, hecho. No necesito que presenten la foto de ustedes, simplemente como que venga su firma del modelo que realizan, pero solamente a las personas que se los pidan. Bueno, pues yo los tengo que dejar, como les digo, tengo ahorita otra clase. Mañana continuamos